Perfecto, ahora sí. Tema del día de hoy. Vamos a hablar de logaritmos. Ojo, profe, pero en R, ¿por qué? Vamos a tener algunas condiciones para los componentes o para los términos de nuestro logaritmo, el cual va a permitir que lo que obtengamos como resultado sea un número real. En realidad los logaritmos podemos extenderlos también a los complejos, pero es un tema que no nos compete. ¿De acuerdo? Para eso, profe, ¿qué es un logaritmo? En realidad la logaritmación se debe tratar como un proceso, o sea, como una operación aritmética más. Sí, técnicamente la deberíamos ubicar luego de los procesos de potenciación y radicación, además de las 4 conocidas. El siguiente proceso debería llamarse la logaritmación, porque esto utiliza lo que es un proceso de potenciación de alguna forma. Para esto, definamos a los términos logaritmo. Cada vez que nos mencionan el logaritmo, lo vamos a escribir de esta forma, LOG. Profe, ¿qué significa logaritmo? Ahora, el logaritmo lo vamos a definir. Ya ves, ya lo sabía, no me escuchaban. Sí, ahora sí me escuchan, no se preocupen. Menos mal que estoy atento al chat, no se preocupen. Sí, 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 lo que pasa es que he tenido ese problema con el otro salón. De la nada se me desactivó el micrófono del Meet, así que justamente por eso les estaba preguntando si es que se lograba escuchar bien. Entonces, como tengo el chat activado por acá, justo ya me estaban comentando, Ronaldo, que, profe, no sé, se logran escuchar al profesor, ya sabía que ocurrió ese problema. Así que nada, lo vamos a trabajar así, por favor, fijen la pantalla, ¿de acuerdo? Porque estoy utilizando el otro micrófono para no tener problemas. A ver, nos quedamos acá. Listo. Como les estaba comentando, esta es la notación del logaritmo, ¿de acuerdo? Recapitulando esta parte. Vamos a darle nombre a esos elementos, ¿de acuerdo? Al n, al b y al a. Le vamos a dar un nombre en particular. N. Para nosotros n en realidad puede ser un número que le vamos a llamar número propuesto, que en algunos textos preuniversitarios he visto que también le dan la denominación de argumento. En general, n puede ser un número, lo llamamos número, número propuesto o argumento. Es válido. Profe, algunas condiciones que n, el número, el que esté en la parte superior, deba cumplir, claro. Y una observación, lo vamos a anotar por acá, es que dicho valor de n debe ser un número mayor que 0, positivo. Sí, el n no puede ser menos 3, menos 5 no puede ser, no. Debe ser un número mayor que 0, un medio, 0,8, 3, 25, raíz de 2, qué sé yo, pero debe ser positivo. ¿De acuerdo? Listo. Primera observación entonces. El número en la parte superior debe ser positivo. Siguiente, B, que es la base, debe ser ¿cómo? Profe, observaciones con respecto a la base. ¿Tiene algo como el anterior? Sí, porque la base también debe ser positiva, pero a su vez diferente de 1. Esto lo vamos a escribir así. B debe ser un número real y positivo. Mayor que 0, sí, pero de todos esos números positivos, el B no puede tomar un valor, el cual va a ser 1. Esa es la única excepción. La base puede ser un cuarto, un medio, 3 medios, 5, 2, lo que tú quieras, pero la base no debe ser 1. Debe ser positivo, pero no puede ser 1. Son las únicas observaciones que debes tener en cuenta para un logaritmo y para que esté bien definido. Profe, A, ¿qué es el logaritmo? ¿Qué es el resultado? ¿Alguna observación? No. El A te puede salir cualquier tipo de número real. Positivo, negativo, raíz, 0, 1, lo que tú desees.
Las únicas observaciones están en el número o en el argumento y en la base. ¿De acuerdo? Ahí están las observaciones. Ya, bacán, profe. Ya sé cómo es un logaritmo, ya sé sus elementos, pero ¿cómo se resuelve? Y es que para resolver un logaritmo vamos a usar una definición que tiene mucho que ver con resolver una ecuación del tipo exponencial. Explico. Para hallar el logaritmo o este resultado X, lo que vamos a hacer es escoger nuestra base B, ¿de acuerdo? Tomamos la base B y lo elevamos al logaritmo, que si no lo conocemos, lo llamamos X, ¿de acuerdo? Profe, lo llamo A en este caso. Agarro la base, lo elevo al resultado que me debería salir, que es A, y esta operación me debe dar, ¿qué cosa? N. Esta es la definición del logaritmo. ¿De acuerdo? A esto que más adelante lo vamos a utilizar, vamos a llamarlo 1. Y a esto lo vamos a llamar 2. Entonces, para resolver un logaritmo, si no conocemos las propiedades que vamos a ver más adelante, tenemos que resolver una ecuación del tipo exponencial. ¿De acuerdo? Me explico rápidamente con un ejemplo. ¿De acuerdo? No me voy a enfocar mucho en esta parte. Vamos a ser bastante concisos. Por ejemplo, logaritmo de ¿quién? De 32 en base 4. Ah, ya, profe, perfecto. Con propiedades, eso se puede hacer al toque. Uno de repente ya conoce las propiedades y eso es un chiste, por así decirlo. Pero ahora, si no conocemos las propiedades, pues tenemos que hacer o aplicar la definición. Profe, no conozco este logaritmo, lo llamamos X. Y por definición es lo siguiente. Tomo mi base, 4, lo elevo a ese logaritmo, al valor que deseo encontrar, que lo estoy llamando X, y esto me debe devolver como resultado 32. ¿De acuerdo? Ya está. Y acá tendríamos que resolver esta ecuación exponencial. Ahora, 4 y 32 son potencias de 2. Profe, fácil. El 4 a la X lo puedo escribir el 4 como 2 al cuadrado y todo esto elevado a la X. Potencia de potencia se multiplica 2 a la 2X. ¿Igual a cuánto? 32, profe. 2 elevado a la 5. Bases iguales. Los exponentes también los debo de igualar, ¿de acuerdo? Esto lo colocamos mejor, si no, no se va a notar. Ya está. Bases iguales, consecuencia. El 2X debe ser igual a 5. 2 lo mando a dividir y el X tendría que ser 5 medios. ¿De acuerdo? Ya está. Esto, profe, ¿qué es lo que quiere decir? Entonces, tenemos que el logaritmo de 32 en base 4, esto debe ser 2,5 o 5 medios, como tú desees. Nos sale un número racional. ¿De acuerdo? Ya está. Ahora sí, chicos. Obviamente lo que nosotros no vamos a hacer es utilizar la definición, ¿no? Tenemos que justamente aplicar las propiedades que vamos a ver dentro de poco. ¿De acuerdo? Entonces, con esto es una forma de definir justamente el logaritmo. Ahora, utilizando 1 y 2 podemos observar una propiedad. Sí, mira, la siguiente propiedad o el siguiente teorema dice así. Lo que vamos a hacer es reemplazar 1 en 2. Me explico. La ecuación 2 es b elevado a la a, me debe dar n. ¿De acuerdo? ¿Qué vas a hacer en esta ecuación, la cual he llamado 2? Vas a reemplazar a, la ecuación 1. ¿Quién es a? El equivalente logaritmo de n en base b. Este exponente a lo vas a reemplazar por lo que tienes en la expresión número 1. Por eso reemplazas 1 en 2. ¿Quién es a? Logaritmo de n en base b. Y esto es un teorema que tú ya lo conoces, digamos, como una fórmula. ¿Cómo es la fórmula? Tenemos una potencia cuya base es b y cuyo exponente es un logaritmo donde la base coincide con este b. La base también es b, del número n. Si nuestro problema o nuestra potencia tiene esa estructura, el resultado debe ser el número n en cuestión. Nada más. ¿De acuerdo? Ya está. O sea que si llegas a encontrar en un problema, por ejemplo, logaritmo, vamos a ponerle, perdón, 3 elevado a la logaritmo de 5, justamente en base 3, eso ni dudes, te debe quedar el mismo número 5.
Al igual que si tenemos, por ejemplo, 7 elevado al logaritmo de x al cuadrado más 1, también en base 7, estos dos, profesor, son iguales. Por lo tanto, te debe dar como resultado el argumento, el número, el x cuadrado más 1. Es una propiedad que podemos utilizar para simplificar algunas operaciones. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Continuamos. Vamos. Los sistemas de logaritmos. Acá tenemos infinitos sistemas. Claro. Lo que pasa es que un sistema se forma con una base. Por ejemplo, yo en estos momentos puedo tomar una base, por ejemplo, igual a 3 y crear mi sistema. ¿Sí? Y ese va a ser mi sistema originado por una base que es igual a 3. Puedo tener logaritmo de 1 en base 3, logaritmo de 5 en base 3. Todos los logaritmos que puedas escribir con base 3 va a formar un sistema. Ahora, nosotros no vamos a desarrollar todos esos sistemas. Nos vamos a enfocar básicamente en dos sistemas. El primer sistema, y uno de los más usados, es el sistema decimal. El sistema decimal, como su nombre nos sugiere, lo que hacemos es que nuestra base debe ser ¿cuánto? 10, pues. Ese es el sistema decimal, cuando la base es 10. Ahora, ¿qué ocurre cuando el sistema o cuando nuestro logaritmo presenta base 10? Y es que vamos a escribirlo ligeramente diferente. Claro, logaritmo ¿de quién? Profe, el número n, nuestro argumento, cuya base es 10. En este caso, cuando la base es 10, podemos escribir el logaritmo del número n así, sin más. A ver, profe, ¿se le ha olvidado la base? No. ¿Error de tipeo? No. ¿Está mal el problema? No. Debemos entender que si la base no está escrita, es porque la base es 10. Se sobreentiende que es 10. ¿De acuerdo? Ah, ya, profe, entonces encuentro el logaritmo de 5 y no hay nada abajo. Debes entender que abajo debe ser 10. ¿De acuerdo? Listo. Vamos rápidamente con otros nombres que se le puede dar al logaritmo decimal o al sistema decimal. También lo pueden encontrar como el logaritmo vulgar. Es otra forma de llamarlo, logaritmo vulgar. O también lo puedes encontrar con el nombre de logaritmo o sistema de Bridge. ¿De acuerdo? Logaritmo o sistema de Bridge. Ya está. Ahí está, son los dos nombres, ¿de acuerdo? Obviamente el más comercial es el decimal, ¿de acuerdo? Creo que es el que más usamos. Profe, ¿hay otro sistema que deba de aprender? Claro, y es uno de los sistemas con lo cual más vamos a trabajar, que es el sistema natural. A ver, profe, el sistema natural es cuando la base es, ¿qué número? Ah, ya, es que en el sistema natural ocurre que la base debe ser, la base B debe ser E. ¿Qué? O sea, la base le cambia por otra letra. No, 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 no. Lo que pasa es que el E es un número irracional. Es un número con infinitos decimales y que no existe un periodo en ellos. Claro, el E, si uno de ustedes posee una calculadora por ahí, científica obviamente, lo que va a hacer es calcular el valor de que aproximadamente, me parece que es 2,7182 y así. ¿De acuerdo? Ahora, profe, ¿qué? ¿Me está diciendo que en las operaciones voy a calcular con ese decimal? No. Que en las claves de repente te quede en función de, o de repente te dan una aproximación. Que no te preocupes, no vas a operar con ese decimal. Ahora, profe, ¿de dónde viene? O sea, ¿cómo sabe que es este resultado? Ah, bueno, si deseas como tarea para la casa, puedes calcular esta suma infinitesimal, que es 1 entre 0 factorial. Ah, profe, factorial ya me enseñó, eso es fácil. Claro, el problema es que esta suma es infinita. Sí, esto de acá ya requiere un conocimiento más avanzado. Requiere todavía de cálculos infinitesimales. Entonces, al desarrollar esa suma de infinitos términos, no nos da exacto 2,7182, nos da una aproximación igual a 2,7182 y así. ¿De acuerdo? Este número lo conocen de forma equivocada como el número de Euler. Es más,
ni siquiera pronuncia bien, porque Euler no se pronuncia Euler, se pronuncia Euler, creo, hasta donde yo sé, por un poquito de alemán, ¿no? Entonces, este número no se llama el número de Euler, más bien el E representa lo que es el número de Napier, y esto lo voy a anotar por acá. El número de Napier. ¿De acuerdo? Listo. Ahora, como te comenté, este número no lo vas a reemplazar ni en la forma decimal, ni mucho menos como esa suma infinita, ¿no? En la clave ya te aparecerá el E y así lo vas a dejar, ¿no? Pero lo que sí es importante acotar acá es que nuestro logaritmo, cuya base es este número irracional E, adopta otra forma de escribirlo. Así como en el anterior omitimos el 10, acá vamos a hacer algo similar. Tenemos un logaritmo del número n, cuya base es el número irracional e. Lo que vamos a hacer es escribir este logaritmo, cuya base es e, como logaritmo natural, ln. ¿De quién? Del número n en cuestión. Ah, profe, ¿ya no escribo la base? No. Este ln, ¿qué significa? Que la base es e. Entonces, si tengo un logaritmo natural de 5, lo que yo debo ir entendiendo es que ese logaritmo natural viene de un logaritmo cuya base debe ser el número irracional e y que el argumento debe ser el mismo número 5. A eso me refiero. ¿De acuerdo? Listo. Profe, ¿otras formas de denominar al sistema natural? Claro, hay otras formas y lo vamos a colocar por acá. Una de las presentaciones no tan usadas para denominar a este logaritmo natural es llamarlo logaritmo hiperbólico. Es una de las formas no tan comunes, ¿de acuerdo? Es el logaritmo hiperbólico. Pero también hay otra forma que es más comercial y de repente la has escuchado. Lo podemos llamar logaritmo natural, logaritmo hiperbólico o también logaritmo neperiano. ¿De acuerdo? Sí, neperiano. Es de esta forma, no vayas a escribir otra cosa. Neperiano. ¿Por qué crees, o mejor dicho, se le da atribución a Napier, que justamente llega a la definición de este número? ¿De acuerdo? En general, logaritmo neperiano, ya sabes qué significa. Un logaritmo cuya base es e. ¿De acuerdo? Ya está. Continuamos rápidamente, chicos. Vamos ahora sí con las propiedades, ¿de acuerdo? Esta parte lo he separado en dos propiedades. Las propiedades generales, las conocidas, y las operativas, con las cuales en general en los problemas los vamos a resolver. Con las propiedades generales me refiero a que, primero, tenemos la presentación de un logaritmo cuya base es b y cuyo argumento también es el número b. Profe, ¿son iguales? Claro. Y esto se logra cuando el logaritmo es 1. Claro, a ver, b a la 1 me debe dar b. Claro, profe, eso está bien, ¿no? Exacto. Otra más, logaritmo ¿de quién? De un número como 1 cuya base es b. A ver, profe, ¿me está diciendo que b elevado a un número me debe dar 1? Claro, y eso se cumple cuando el logaritmo de 1 en base b es 0. B a la 0 te da 1. Eso es definición. Ya está. Esas son dos propiedades generales que vamos a manejar de forma directa. Ahora, lo importante es aprender y saber utilizar las propiedades operativas. Para empezar, vamos a asumir que todos los logaritmos están bien definidos. Tienen su base positiva y diferente de 1, los argumentos son positivos, y una vez que aseguremos eso, empezamos con las siguientes propiedades. Número 1. Profe, ¿los logaritmos se podrán sumar? Claro. Y esos logaritmos se podrán sumar siempre y cuando tengan la misma base. Logaritmo de base b podrá ser sumado con otro logaritmo cuya base también sea b. Los argumentos, profe, no necesariamente son los mismos. Por ejemplo, acá podemos tomar como argumento m y acá como argumento n, como número cualquiera. Y si nosotros estamos frente a la suma de dos logaritmos con bases
iguales, el resultado será un logaritmo, cuya base también sea la misma. También debe ser b. Pero los argumentos se multiplican. Es decir, acá tendríamos m por n. ¿De acuerdo? Ese debe ser el resultado final. Ah, profe, perfecto. Dos logaritmos se suman si tienen la misma base. Perfecto. ¿Y qué se hace con estos de arriba? Se multiplican. Suma, multiplicación. Suma, multiplicación. Perfecto. Entonces tenemos lo siguiente. Sumamos el logaritmo, por ejemplo, de 9 en base 6, más el logaritmo de 4 también en base 6. Profe, cumple la propiedad. Y como cumple con que la base sea la misma, el resultado debe ser un logaritmo cuya base debe ser 6 y el argumento se obtiene como la multiplicación de 9 por 4, 36. Pero alto, logaritmo de 36 en base 6, eso se puede hacer. Eso directamente es ¿qué cosa? 2. ¿De acuerdo? Eso se puede hacer de forma directa. Ahora, como siempre y como ya debes estar acostumbrado, podemos utilizar la propiedad al revés, ¿sí? Ya depende de, obviamente, nuestro problema, ¿no? Por ejemplo, utilicemos la propiedad al revés, su recíproco. Supongamos que en este producto, o en esta expresión de acá, lo podamos separar en producto y lo puedo escribir como una suma. Si el problema me conviene hacer eso, o si me permite hacerlo para empezar. Me explico. Supongamos que en este caso tenemos algo así, logaritmo de 15 en base 3. Profe, no hay clave en mi problema. Lo más probable es que haya escrito a este logaritmo de 15 en base 3 de otra forma. Para eso, pienso, profe, el 15 lo separo como 5 por 3. Claro, este logaritmo de 15, que es 5 por 3 en base 3, es un producto. Y el producto viene de una suma. Entonces, esto lo escribo como logaritmo de base 3 más logaritmo también de base 3. Y descompongo a estos dos. Por ejemplo, por un lado, coloco aquí al 5 y por otro lado, al 3. Y acá, propiedad. En el último, logaritmo de 3 en base 3, profe, eso es 1, ¿no? Claro. Y tendríamos entonces otra forma de escribir al logaritmo de 15 en base 3. ¿Como quién? Como el logaritmo de 5 en base 3 sumado con el logaritmo de 3 en base 3, que por propiedad es 1. Y lo más probable es que si no había una clave así, esté escrito de esta manera. Ya sería aplicando propiedad. ¿De acuerdo? Ya está. Borramos esto rápidamente y ahora continuamos. A ver, permítanme un segundo que... A ver. Ay. Un ratito, a ver, ya la malogré acá. Dame un segundo, ¿de acuerdo? Que se me escapó la diapositiva acá. A ver. Ay. Ya está. Ahora sí, volvemos. Ya listo, profe. Ya sabemos cómo sumar dos logaritmos. Ahora sí. El momento es para hallar la diferencia, porque si imagino que si se pueden sumar dos logaritmos, puedo también entonces restarlos, claro. Y si yo los resto, en lugar de multiplicarlos, los divido, claro. Es, digamos, una relación o una analogía a la que se puede establecer, ¿no? En este caso, si yo resto dos logaritmos, la operación que voy a hacer con los argumentos será la resta. Y recuerda que tanto suma como resta serán posibles de efectuar siempre y cuando los logaritmos tengan la misma base. Esa es la idea. O sea, por acá el logaritmo del número m en base b menos el logaritmo de n también en base b. El resultado será un logaritmo cuya base también debe ser b y en el número o el argumento voy a dividir. ¿En qué orden? En el orden en el que estás restando. M menos n. Por lo tanto, la división debe ser m entre n. De esa forma. ¿De acuerdo? Ya está. Entonces, rápidamente vamos con un ejemplo para terminar esta parte. Logaritmo de 42 en base 6 menos
el logaritmo, por ejemplo, de 7 en base 6. Fácil, profe. Hay resta, por lo tanto, lo que voy a hacer es dividir el logaritmo de 42 entre 7, 6. ¿En qué base? En la misma base 6. Y esto, por definición, es 1. Y al revés, profe, ¿cómo sería? Ah, bueno, acá vamos a colocar algo que en muchos casos nos es conveniente utilizar. Y es lo siguiente. Por ejemplo, vamos a calcular el logaritmo de 2. ¿De acuerdo? Pero, profe, el logaritmo de 2 no tiene sentido. Primero, ¿la base cuál es? Recuerda que si no hay base, es 10. Debo entender que es 10. Ahora, este 2 que estás viendo por acá, voy a expresarlo de otra forma. ¿De acuerdo? Utilizando ¿qué cosa? El 10 de la base. Y lo vamos a reescribir así. Logaritmo ¿de quién? 2. Pero ese 2 lo voy a reescribir como 10 entre 5. Ojo que esto sigue siendo 2, ¿ah? Lo único que he hecho es, este 2 es reescribirlo como 10 entre 5. División, profe. Y esa división sugiere que se separa o se separe como resta. Y lo vamos a hacer por acá. Será igual logaritmo menos también un logaritmo por acá. El primero, como estoy dividiendo 10 entre 5, será logaritmo de 10 menos logaritmo de 5. Profe, pero el logaritmo de 10 en base 10 porque no está presente, ¿esto no debería ser 1? Claro. Buena observación, eso es 1. Entonces, el logaritmo de 2 lo podemos escribir como 1 menos el logaritmo de 5. ¿Qué hemos hecho? Hemos escrito este logaritmo de 2 de otra forma, utilizando las herramientas de la diferencia de dos logaritmos. ¿De acuerdo? Ya depende del problema, ya depende de la circunstancia en la que te encuentres para ver cuál es la forma en la que debemos utilizar estas propiedades. ¿De acuerdo? No solo lo veamos a suma y multiplica, profe, diferencia y divida. No siempre es así. En muchos casos, para resolver un problema de forma óptima, podemos utilizar el proceso, pero en sentido contrario. ¿De acuerdo? Listo, continuamos. Uf, me pasé acá. A ver, por mientras, borramos esta parte y continuamos, chicos. Vamos. Siguiente propiedad. Vamos con la número 3, menos logaritmo de 5. Ya está. Uf, la fe. A ver. Uy, esto no lo puedo cambiar. Ya lo cambiaremos luego. Propiedad número 3. Conocida como la propiedad del sombrerito, también creo que he escuchado por ahí. ¿Cómo es esta propiedad? Lo que sucede es que a nuestro logaritmo, lo más probable es que nuestro argumento, el número en la parte de arriba, lo podamos expresar como una potencia. Me explico. Tendríamos logaritmo en base b, por ejemplo, de este número n que quizá lo podamos expresar como n elevado a la m. ¿Qué nos dice la propiedad que tenemos por acá? Y es que si nuestro número o nuestro argumento presenta un exponente, lo que podemos hacer es que este exponente lo coloquemos fuera y pasaría a ser coeficiente del logaritmo. Sí, se saca el exponente del número. Y si mi base pudiese también expresarse como una potencia, ¿eso será posible también? Claro, y esto lo voy a generalizar, ¿de acuerdo? Si nuestra base B también se pudiese escribir como una potencia, y esto, por ejemplo, sería B elevado a la P, lo vamos a poner, ¿de acuerdo? Entonces nos estaría quedando lo siguiente. Sacamos al M, ¿de acuerdo? Sacamos también al P, pero quedaría como denominador, y nos quedaría únicamente el logaritmo del número n, esto ya lo coloco luego o lo arreglamos en base b. ¿De acuerdo? Ya está. Es la propiedad que se puede utilizar. Ya está, ahora sí, chicos. Vamos a ver básicamente, ojo, no necesariamente a los dos se le debe presentar una potencia. De repente la potencia puede estar arriba. De repente está abajo nada más. O está en los dos, no pasa nada. ¿De acuerdo? La idea es que si identificamos una estructura similar, aplicamos esta propiedad. Por ejemplo, el anterior ejemplo que te había comentado creo que era el logaritmo de ¿cuánto? Logaritmo de 32 en base 4.
Esto sale al toque con la propiedad que estamos viendo por acá. 32 y 4, perdón, son potencia de 2. Y lo podemos escribir así, logaritmo de ¿quién? 32, profe, fácil, eso es 2 a la 5. Lo escribo por acá, 2 elevado a la 5. Mientras que 4, eso es 2 elevado al cuadrado. Y por propiedad, saco, por ejemplo, al 5 y saco también al 2. Y nos estaría quedando lo siguiente, por acá. Esto sería igual. Si sacamos al 5, pasa como fracción. 5 entre el 2 lo extraigo, pasa como denominador y nos quedaría logaritmo de ¿quién? De 2, ya que se quedó sin exponente. ¿En qué base? También 2. Profe, ese último, propiedad. Claro, logaritmo de 2 en base 2, esto por propiedad es 1. Por 5 medios, 2,5 o simplemente dejándolo en fracción 5 medios. ¿De acuerdo? Ya está. Rápidamente, chicos, antes de continuar, una pregunta rápida. Logaritmo de 3 en base... Uy, creo que acá tenemos espacio. A ver. Sí, perfecto. Mejor lo coloco como una nota. Una pregunta. Esto de acá, ¿los podré sumar? Logaritmo de 3. No, vamos a poner logaritmo de 2 en base 3 más el logaritmo, por ejemplo, de 5 en base 3. Pero acá le voy a colocar un 2. Habla rápidamente. Esos dos logaritmos que he colocado por ahí, ¿se pueden o no se puede sumar? ¿Qué dices? Mientras que voy a buscar un poquito de agua. Habla. ¿Qué dices? ¿Se puede o no? Me dicen que sí por ahí. A ver, ¿alguna otra respuesta por ahí? ¿Se podrá sumar o no? A ver, ¿qué más obtenemos por acá como respuesta? A ver, permíteme un segundo. Vamos a ver por acá. A ver. Claro, ¿se podrán sumar o no? ¿O hay un problema? ¿Qué dices? ¿Qué es lo que no te permite poder sumar esos dos logaritmos directamente? Aparentemente se podrán sumar porque tienen la misma base, pero hay un pequeño detalle. Y es justamente el 2. No sé si te fijas. A ver, mira, esos logaritmos técnicamente presentan la misma base, ¿de acuerdo? O sea, en realidad se podrían sumar, pero no está del todo bien, porque el problema acá es el 2. Y pregunta, ¿cómo puedo deshacerme de ese 2? Profe, bórrelo. No es que lo borre. ¿Cómo puedo deshacerme de este 2 para poder sumar al logaritmo? Sí, recuerda que esta suma de logaritmos es porque cada uno de ellos está una vez presente, 1, 1. Acá mi problema es el 2. Entonces, ese 2, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer con ese 2? A ver, coméntenme por ahí. ¿Qué es lo que podemos hacer con ese número 2? ¿Cómo nos deshacemos de ese 2? Y no me digan que lo borre. ¿Ah? Elevando la potencia. ¿Cómo podemos deshacernos de ese número 2? Uno por uno, ya, sí, podría hacerse, pero utiliza la propiedad al revés. Pregunta, ¿este 2 de dónde debió bajar? Regrésalo. Este 2, regrésalo. ¿De quién formaría parte? Claro, acá aplicamos la propiedad, pero al revés. Mira, este 2, en lugar de separarlo como 2, que también sería bueno, o sea, como me dice por ahí Alex, también podría ser una solución, pero podemos mandar este 2 de regreso a quién? Al 5. Porque recuerda que el exponente baja. Entonces, este 2 para que esté en esta parte, regrésalo. Fue parte del 5 y tendría lo siguiente. Mira, sería logaritmo de 2 en base 3 más logaritmo de quién. Este 2 lo regresas y tendrías ¿qué cosa? 5 al cuadrado. Claro, esto sería 5 elevado al cuadrado. Ahí ves la propiedad. El 2 baja y transformas esto de acá. ¿De acuerdo? Solo que nosotros no lo vamos a separar de nuevo. ¿De acuerdo? ¿En qué base? 3. Y ahora sí,
es posible sumarlos. Claro, se puede sumar ahora. Tendrías ¿qué cosa? Logaritmo ¿de qué base? De base 3 y multiplicas 5 al cuadrado, 25. Por 2, 50. Ahí está la suma. Claro, se pueden sumar porque tienen la misma base, pero el problema acá era el 2. ¿De acuerdo? Y esto es útil para esos típicos problemas que puedes encontrar no sé si en la guía hay, pero en varios textos. Un problema clásico es el siguiente, ¿no? Te dicen, por ejemplo, logaritmo de 2 vale A y el logaritmo de 3 vale B. ¿De acuerdo? Y te preguntan, por ejemplo, en función de A y B, encontrar el valor del logaritmo de 72. Uf, problema clásico y sencillo. ¿Qué es lo que vamos a hacer? El 72 hay que descomponerlo a punta de 2 y de 3. Sí, hay que descomponerlo. Profe, fácil. 72, 9 por 8. O 8 por 9, como usted quiera. Claro, ¿logaritmo de quién? 72 es 8 por 9. Y el producto, profe, ¿viene de dónde? De una suma. Y será logaritmo de 8 más logaritmo de 9. Pero atento, 8. 8, profe, ese es 2 al cubo. Esto, perdón un segundo. Este 8 es 2 elevado al cubo. Mientras que 9 es 3 elevado al cuadrado. Y acá aplico propiedad. El exponente lo bajo sería 3 logaritmo de 2 más, acá lo mismo, el exponente 2 lo bajo sería 2 logaritmo de 3. Pero en mi problema me habían comentado que el logaritmo de 2 vale A. Por 3, 3A. Más 2 veces el logaritmo de 3, que en este caso vale B. ¿Qué es lo que acabo de encontrar? El logaritmo de 72 en función de A y B, aplicando las propiedades. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Entonces, así se resuelve ese tipo de ejercicios. Hasta este punto, chicos, antes de que siga avanzando, ¿se llega a comprender? Porque no he hecho ningún stop hasta acá. ¿Sí? ¿Se comprende todo? ¿Sí? Hasta acá son propiedades operativas, son propiedades, digamos, un tanto básicas, ¿de acuerdo? Esto es lo que en su mayoría de los ejercicios vamos a utilizar. Ojo, eso sí sería una observación que tengo que hacer. ¿De acuerdo? Entonces, estas tres con esta última, ¿de acuerdo? Esas en realidad 4 propiedades son las que de manera frecuente vamos a utilizar. Listo. Vamos con uno más, ¿de acuerdo? La última propiedad, la número 4, y es que es posible escribir logaritmos de forma equivalente. Así como en las fracciones, por ejemplo, el 2/3 se puede escribir como 4/6 o de repente como 6/9, qué sé yo. Los logaritmos también pueden ser escritos de forma equivalentes. Para eso, ¿qué vas a hacer? Mira, logaritmo ¿de quién? De un número n en base b, lo podemos escribir de otra forma. Claro, como un equivalente, o sea, que mantenga su valor. Y para eso vas a ir copiando por mientras el mismo logaritmo del número n en base b, y lo que vas a hacer por acá es elevarlos los dos al mismo tiempo por un mismo número, a la m, y acá lo elevo también a la m, ya que por propiedad sabes que este m sale, entre este m también sale, y te quedarías con el logaritmo de n en base b. M entre m, esto es 1. Por el logaritmo de n en base b, es lo mismo. Ya está. Entonces, ya dependiendo del problema, tú tienes que ver cuál es lo que o cómo te conviene cambiarlo. Porque mira, uno podría encontrar, por ejemplo, algo así, mira. Le piden sumar lo siguiente. Logaritmo, por ejemplo, vamos a ponerle de 3 en base 2, más el logaritmo, por ejemplo, de 5 en base 8. Pregunta rápida, chicos. Eso de ahí no se puede sumar, ¿sí o no? No, profe, tienen diferentes bases. Pero, ¿cómo puedes intentar sumarlos? ¿Qué es lo que se te ocurre ahí? Tiene base 8 y el otro tiene base 2. ¿Cómo podemos sumarlo? A ver, te escucho. ¿Qué podríamos hacer para poder sumar esos dos logaritmos? ¿Qué es lo que se te ocurre ahí? Cuéntame. A ver,
¿Qué podemos hacer ahí? A ver. ¿Ideas por ahí? La base 8 a base 2. Ya, sí, será posible. Claro, esa es una buena forma. Es una muy buena opción. Pero utilizando esto también podríamos lograr eso. Claro, este logaritmo de 3 en base 2, vamos a escribirlo como un equivalente. Y quiero que ese equivalente, como el 8, perdón, es potencia de 2, este equivalente lo vamos a escribir, por ejemplo, que ambos términos, el 3 y el 2, estén elevados al cubo. ¿De acuerdo? Entonces, lo vamos a hacer así, mira. Este que está por acá, lo vamos a escribir de forma equivalente como logaritmo, ¿de quién? De 3 en base 2, pero a cada uno de ellos lo vamos a escribir como un mismo exponente, de preferencia el 3, porque consigo que la base, que es 2 al cubo, sea 8, que con este de acá se puede sumar. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, por ejemplo, me conviene esa operación. Más logaritmo de 5, también en base 8. Y lo operamos. Tendríamos logaritmo de 3 al cubo, eso es 27, en base 2 al cubo 8. Y ahora sí, este logaritmo de 27 en base 8 es el mismo que el logaritmo de 3 en base 2. Claro, con la propiedad que hemos visto. A esto le vamos a sumar el logaritmo de 5 en base 8. Y que ahora, como tienen la misma base, es posible sumarlo. Esto me queda el logaritmo de base 8 y acá me queda multiplicar 27 por 5. Eso me daría un total de ¿cuánto? De 135, si no me equivoco, el producto. ¿De acuerdo? Ya está. Hemos logrado sumar esos dos logaritmos a partir de esas propiedades que hemos visto. ¿De acuerdo? Hasta acá, chicos. Rápidamente para continuar con la teoría. Hasta este punto, ¿todos bien? ¿Sí? ¿Se llega a comprender la idea entonces? ¿Qué dicen por ahí? ¿Sí? Hasta esta parte entonces todo bien. ¿De acuerdo? No hay ningún inconveniente. ¿Sí? Todos se llegan a comprender entonces. Listo. Atento que estas propiedades son las que vamos a utilizar para resolver los problemas, ¿ah? Vamos, continuamos, ¿de acuerdo? Porque tenemos que terminar rápidamente con esta parte teórica para empezar al menos a resolver los problemas tipo de ego, que por cierto hay muy buena cantidad esta vez. Así que, vamos. Propiedades adicionales que son consecuencia de lo que hemos hablado hace un momento, que serían estas dos. Por ejemplo, encontrar un logaritmo cuya base y número, o argumento, como quieras, pueden ser escritos de potencia con bases iguales. Me explico. El número, por ejemplo, lo puedo expresar como b a la m y la base como b a la n. Esto por propiedad sabemos que el m sale en la parte del numerador y el n también sale en la parte del denominador y te quedaría el logaritmo de b en base b, que por propiedad 1. ¿De acuerdo? Eso es conocido. Siguiente. Logaritmo de quién. Esta vez no lo hagamos como potencia, sino como proceso de radicación. Raíz enésima de b y cuya base sea raíz enésima de b. Fácil, profe. Yo también lo puedo demostrar. Esto sería logaritmo. Esta raíz lo paso como exponente fraccionario. Eso ya lo sabes. ¿De acuerdo? Base b, el exponente debe ser el índice es m, va en la parte de abajo y arriba 1. En la base coloco el exponente, este índice n, en la parte inferior y arriba 1. Y por propiedad sale cada uno de estos. Sale 1 sobre m entre 1 sobre n. Porque el logaritmo de b en base b, que por propiedad 1. Y acá aplica extremos y medios. N por 1, n. ¿Entre cuánto? M por 1, m. Ya está. ¿De acuerdo? Esas son dos propiedades que podemos aplicar de forma inmediata, pero no hay ningún problema si tú aplicas lo anterior, ¿no? Podrás demorar unos cuantos segundos más, pero al final es el método seguro. ¿De acuerdo? Ya está. Vamos ahora sí con los cambios de base. Acá hay un punto importante.
¿Cómo se cambia de base un logaritmo? Vamos a cambiar nuestro logaritmo que hemos trabajado de base b a una base cualquiera m. Obviamente que cumpla la condición positivo y diferente de 1, ¿no? Y para cambiar de base vamos a hacer un cociente, una división. Así, logaritmo de un número n en base b, si quiero cambiar que la base sea, por ejemplo, la base es 3, la base es 5, y lo quisiera cambiar a base 2 o a cualquier otra base, lo que vas a hacer es primero dividir. Sí, vas a dividir, vas a realizar el cociente. ¿De quién? De dos logaritmos. Logaritmo arriba, logaritmo en la parte inferior. Como quieres un logaritmo de base m, vamos a dividir o vamos a tener en cuenta que ambos logaritmos deben tener la misma base m. ¿Y cómo voy a hacer, profe, con los argumentos? Los vas a repartir del original tal y como está. N en la parte de arriba y B en la parte de abajo. ¿De acuerdo? Así se convierte un logaritmo de base B a base M de forma inmediata. Me explico, mira. Vamos rápidamente con un ejemplo. Logaritmo de 5 en base 7, ¿de acuerdo? Lo vamos a cambiar a base 6, por ejemplo. ¿De acuerdo? Lo cambiamos a base 6. ¿Esto qué quiere decir? Que nuestro logaritmo de 5 en base 7 lo voy a escribir como un cociente. En ese cociente voy a colocar logaritmo arriba y abajo. ¿De acuerdo? Y como lo quiero cambiar a base 6, lo que voy a hacer es escribir 6 tanto arriba como abajo, en la parte inferior, como base. Repartimos los números. Arriba aparece el 5, argumento del de arriba, y el 7 en la parte inferior, argumento del denominador. Ya está. Así se escribe o así se cambia un logaritmo a cualquier base. Rápidamente terminamos con este último para ir con las otras propiedades, que sería logaritmo de 2 en base 3. ¿Te parece? Lo vamos a cambiar a base 2. Sí. No quiero que la base sea 3, que sea base 2. Tendríamos logaritmo de 2 en base 3 igual división, como siempre, profe, ¿de acuerdo? Debo dividir logaritmo arriba y logaritmo en la parte de abajo. Como quiero que ambos logaritmos sean de base 2, entonces voy a colocar estos dos logaritmos base 2, base 2. ¿De acuerdo? Ahora sí, distribuimos los números de la forma que queremos. El 2 en la parte de arriba y el 3 en la parte de abajo. Pero, profe, logaritmo de 2 en base 2, 1. ¿Entre cuánto? Entre el logaritmo de 3 en base 2. Rápidamente, chicos, ¿qué observan con respecto al original y al resultado? ¿Qué me pueden decir? A ver, fíjate, hay algo que se nota por ahí entre el inicial y lo que he obtenido. ¿Qué ha pasado? A ver, cuéntame, ¿qué es lo que estás notando por ahí? ¿Qué es lo que estás observando? ¿Qué ha sucedido ahí? A ver, ¿qué notas? Claro, exacto. Es lo que justamente Grisel nos dice, profe, además de que el logaritmo sea invertido, miren los números. El 2 ha pasado a ser base y el 3, que era la base, ha pasado a ser el número. Y esto lo vamos a colocar acá como una propiedad. Claro, si tenemos un logaritmo, ¿de acuerdo? De un número n en base b, y si lo invertimos 1 sobre, lo que vamos a hacer es que al logaritmo lo vamos a escribir, pero con estos dos cambiado también de posición. O sea, el b pasa a ser el número y el n la base. Eso ocurre al invertir un logaritmo. Ah, ya, perfecto. Fácil, profe. Entonces, por ejemplo, si en el problema me conviene cambiar, por ejemplo, al logaritmo de 3 en base x, y para poder sumar, yo quiero que ese 3 esté en la parte de abajo. Ah, fácil, pues. Entonces lo cambiamos así como 1
sobre logaritmo, y a estos dos los cambiamos de posición. Es decir, x en base 3. Ya está. De repente así me convenía operar. Al igual que al revés, ¿no? Por ejemplo, utilizando la propiedad al revés, 1 sobre logaritmo, por ejemplo, de 30 en base 6, más 1 sobre logaritmo ¿de quién? De 30 en base 5. Aplicando esta propiedad, pero en sentido contrario, profe. Este 1 sobre logaritmo es logaritmo, y lo que debe ocurrir es que estos dos, para llegar a este logaritmo, deben cambiar de posición. O sea que el 6 pasa a ser número, mientras que el 30, la base. Más logaritmo, este 5 pasa a ser número, y este número pasa a ser base. Y con esto aplicamos propiedad. Misma base, profe, ¿se pueden sumar? Claro, exacto. Y saldría 1 porque sale logaritmo de 6 por 5, 30 en base 30. Y esto por propiedad es 1. ¿De acuerdo? Simplemente. Ya está. Siguiente, vamos con otra regla, la famosa regla de la cadena. ¿De acuerdo? ¿Qué nos dice la regla de la cadena? Vamos a tener la multiplicación de puros logaritmos. Así nada más, profe, no. Va a tener una secuencia particular, y es la siguiente. Por ejemplo, podemos encontrar el logaritmo de un número A en base B. Y esto curiosamente está multiplicado también por un logaritmo cuyo número, cuyo argumento es la base del anterior, B. ¿De acuerdo? Con una base, C. Y el otro logaritmo también, ¿qué crees? Que tiene como argumento la base del anterior, C. ¿De acuerdo? Y acá la base, por ejemplo, puede ser D. ¿Qué es lo que sucede en este tipo de expresiones? Profe, el B aparece arriba y abajo. ¿Se puede eliminar? Claro. Ojo, vuelvo a repetir. Lo que se hace es que se elimina, se cancela. No se simplifica. No te estoy diciendo mitad, mitad, quinta, quinta. No, se elimina por completo. De manera que me estaría quedando logaritmo, ¿de acuerdo? Me quedaría logaritmo del número A en base D. Así se resuelve ese tipo de ejercicios, cancelando el de arriba con el de abajo, no sacando mitad, no sacando quinta, no sacando tercia, no se simplifica, se elimina por completo. Una vez que hayamos garantizado de que todos los que sean posible eliminarse se han ido, resolvemos lo que nos queda. Ahora, observaciones. Por ejemplo, logaritmo, a ver, déjame crear un ejemplo, logaritmo de, ya, logaritmo de 5, no, hablo, logaritmo de, en base 4, por el logaritmo, por ejemplo, natural, de 11, vamos a poner así, logaritmo natural de 11, por el logaritmo de 16, en base 11. Ya está, esto vamos a ponerle base 2. Vamos a resolver ese ejemplo básico, ¿de acuerdo? Es bastante básico, pero a ver. Yo veo que el 11 sí se puede ir, pero ese logaritmo natural también aplica, o sea, también funciona, claro. Si no lo ves, podemos transformarlo así. Logaritmo de en base 2 por... ¿Cómo se escribe este logaritmo natural? Profe, eso es un logaritmo cuya base es el número de Napier. Y el número, pues, está ahí arriba, 11. Por el logaritmo de 16 en base 11. Y ahora sí, profe, simplifico todo lo que se pueda. Elimino el 11, elimino el E, y nos queda finalmente, y esto lo anoto por acá, ¿de acuerdo? Esto finalmente nos queda logaritmo de ¿cuánto? Logaritmo en la parte de arriba nos queda 16 y en la parte de abajo nos queda 2. Ah, que no solo es así, profesor, puede ser al revés también. Claro, no pasa nada. Esto debe ser igual a 4. Ya está. ¿De acuerdo? Es más, esto voy a anotarlo por acá para que nos dé un espacio y hacer ese pequeño comentario. Sería acá igual, mira.
Este acá lo colocamos como logaritmo de 16 en base 2 y esto debe ser 4. El comentario que tenía que hacerte, y creo que ya lo hace un momento lo he hecho, es acá. Logaritmo, por ejemplo, de 27. Vamos a ponerle de 8 en base 9. A ver. Ya, por el logaritmo de 3 en base 2. Primer error, y es justamente lo que les había comentado. Profe, mitad, mitad con el 2 y el 8. Luego tercia, tercia con el 9 y el 3. Que no se hace eso, no se puede simplificar. No es que se le saque mitad, no es que se le saque tercia. Entonces, pues tendríamos que aplicar algunas propiedades para poder simplificar esa expresión. Claro, es lo que podemos hacer. Profe, 8 y 9, curioso, porque son potencias de 2 y de 3 respectivamente. Claro. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Permíteme colocarlo por acá. Igual. 8 y 9, potencia de 2 y 3 respectivamente, sería logaritmo. Este 8 es 2 elevado al cubo. Y 9, 3 elevado al cuadrado. ¿Por cuánto? Por el logaritmo de 3 en base 2. Acá aplicamos la propiedad que comentamos justamente hace nada. Bajamos al 3, bajamos al 2, ¿de acuerdo? Y tendríamos la siguiente fracción. Tendríamos 3 en la parte de arriba y 2 en la parte de abajo. Multiplica ¿quién? Al logaritmo de ¿cuánto? De 3, perdón, de 2 en base 3. Por el logaritmo de 3 en base 2. Profe, ahora sí, según lo que usted dice, ¿se puede cancelar el 3 con el 3 y el 2 con el 2? Sí. ¿Y al final qué te da? Bueno, 1, ¿no? Sí, te daría 1. Por 3 medios, 3 medios. Esto debe ser al final 3 medios. Ya está. Listo, chicos. Ahora, otro comentario de verlo como es un 1, este producto, es así, mira, logaritmo de 2 en base 3, invierte este logaritmo de 3 en base 2. Fácil, profe. 1 sobre el logaritmo, este 3 en base 2 quedaría como 2 en base 3, y por propiedad, esto se simplifica, y es 1. ¿De acuerdo? Es otra manera de verlo también. A ver, ¿cómo vamos en tiempo? Rápidamente, chicos, avanzamos, ya nos queda poco. Sí, perfecto. Nos quedan simplemente estos puntos y terminamos la teoría. Vamos. Reglas adicionales. Todo número lo podemos transformar en logaritmo. Claro, ya depende de ti cuál es la forma que te conviene. Un número C lo transformamos en logaritmo. Para eso debes hacer una cosa. O bueno, dos. La primera es escribir logaritmo, de hecho, ¿no? Y la segunda es escoger tu base. Y ahí sí tienes esa habilidad. Tú tienes que ver qué base vas a escoger. Por ejemplo, profe, escojo la base B. Ya, arriba también vas a colocar la base B. Pero esa base B en la parte del número lo vas a elevar a la C. Así se transforma un número a un logaritmo. Y eso ya depende de cómo tú quieras transformar al número. ¿De acuerdo? Así, mira. Por ejemplo, tendríamos lo siguiente. 3, a ver, 3 más logaritmo. A ver, 3 más logaritmo. ¿De cuánto? Vamos a colocarle de, a ver, de 5 en base 2. Ya está. Profe, esos dos no se pueden sumar, no hay forma. Uno es logaritmo y otro es un número. No se puede, claro, pero podemos tratar de sumarlos siempre. ¿Y cuándo? El 3 lo transformemos a un logaritmo. Pregunta, ¿a qué logaritmo o de qué base me conviene transformarlo? A nuestro logaritmo. ¿De qué base debe ser nuestro logaritmo? ¿A qué base nos conviene transformarlo? ¿Qué dices? Claro, profe, para que se pueda sumar, me conviene transformarlo uno de base 2.
¿Qué hacemos? Aplicamos la propiedad que dice así. Este número 3 lo transforma en un logaritmo. ¿Para eso qué se hace? Primero, escogemos nuestra base. Base 2 para sumarlo con esto. Sería logaritmo, ¿de quién? Del base 2. Y como número va a ir la misma base 2, pero elevado a este número que deseamos cambiar, al 3. ¿De acuerdo? Ya está. Esto de acá lo vamos a sumar con el logaritmo del número 5 en base 2. Y ahora sí será posible sumarlo. Por acá tendríamos logaritmo de ¿cuánto? De base 2, de 2 al cubo, 8 por 5, 40. Perfecto, profe. Se puede sumar, se pudo. Última regla adicional, ya para ir terminando. Y es que nosotros tenemos algunas potencias las cuales podemos aplicar una propiedad que dice así. En esta potencia tenemos la base A y tenemos un logaritmo como exponente. Ah, profe, la anterior. No. Esta vez te pongo en otra situación y es que la base es diferente de la base de la potencia. No son iguales para que me digas B. Acá el problema es diferente. Ahora, pero sí se puede aplicar una propiedad que dice así, y es que lo podemos intercambiar. ¿A quién? Al B con el A y al A con el B. Podemos permutar esos dos. Profe, ¿y el C lo podré cambiar con alguien? No, al C no. Solo se cambia el de arriba con el de abajo. ¿De acuerdo? De manera que nos estaría quedando, por ejemplo, B elevado al logaritmo cuya base es C y exponente es A. ¿De acuerdo? De esta manera. Ahora, como siempre te menciono, tienes que ver qué es lo que te conviene en los problemas. Por ejemplo, mira, uno puede encontrar operaciones de este tipo. 3 elevado, vamos a ponerle más abajo, ¿de acuerdo? Puede encontrar, por ejemplo, algo así. 3 elevado a la logaritmo de 125 en base a 27. ¿De acuerdo? Y por ejemplo, profe, me conviene que el 3 y el 27 estén juntos. Claro, para poder operarlo. Entonces, lo que hacemos es aplicar esta propiedad que hemos visto hace un momento. Cambio de posición al 125 con el 3. Y en su lugar, el 3 tendrá que subir. Y nos quedaría algo así. 125 en la parte de la base. Y arriba nos quedaría el logaritmo de ¿cuánto? De 3 en base 27. Pregunta rápida. Logaritmo de 3 en base 127, ¿cuánto es? Operándolo. Logaritmo de 3 en base 127, ¿cuánto es? ¿Qué dicen por ahí? Logaritmo de 3 en base, perdón, en base 27, me estoy confundiendo yo. Logaritmo de 3 en base 27, ¿cuánto es? Ya con las propiedades o incluso de forma directa. ¿Cuánto es eso? Nos quedaría 125 elevado a la ¿cuánto? Habla. Logaritmo de 3 en base 27. A ver, vamos a activar el chat por acá, cuando lo tengo por acá. Listo. Logaritmo de 3 en base 27. Vamos, ¿cuánto es eso? Ya aplicando propiedad, o si quieres aplica definición. ¿Cuánto sale eso? A ver, vamos. ¿Cuánto sale ese logaritmo, perdón? ¿Qué dicen? ¿Un tercio? Perfecto, ese es un tercio. Profe, queda un tercio. Y 125 al un tercio, raíz cúbica de 125. Quedaría 5. Ya está, directo. ¿De acuerdo? Listo, chicos. Acabamos la teoría rápidamente para ir con los problemas con estos dos que están por acá. ¿De acuerdo? El primero, ecuaciones logarítmicas. ¿Cómo resolver ecuaciones con logaritmos? Básicamente, vamos a llevarlo a esta forma. Vamos a llevarlo a una igualdad logaritmo de x en base b igual al logaritmo de y en base b. La idea es que tengan la misma base y como consecuencia lo que voy a hacer es igualar al x con el y. Esto es lo que nos dice justamente la propiedad. X debe ser igual a y. Ojo que también tenemos que ver la condición de que existan. Eso ya lo veremos con respecto a los problemas. Y para terminar,
Adicionalmente vamos a hacer esto, porque si bien es cierto en el material de pre no viene mucho con logaritmo y antilogaritmo, pero en algunos folletos, en algunas guías, en algunos libros preuniversitarios sí lo consideran. Y así que de repente tienes una guía con la cual estudias álgebra y por ahí te vayas a chocar con este tema de cologaritmos y antilogaritmos, mejor te explico rápidamente qué es eso. ¿De acuerdo? Primero, empecemos con el más fácil, el cologaritmo. El cologaritmo se define de la siguiente forma: cologaritmo de un número n en base b. Y lo que vas a hacer es simplemente calcular el logaritmo del número n en base b y vas a multiplicar por menos a esa respuesta. Otra forma de definir a este cologaritmo es como logaritmo de 1 sobre n en base b. Profe, es lo mismo, claro. Yo solo que prefiero que lo aprenda de esta manera, que es directo, ya que 1 sobre n viene ¿de quién? De n a la menos 1. Este menos 1 lo bajamos y nos quedaría menos logaritmo de n sobre b, que es lo que te he colocado por ahí. ¿De acuerdo? Así que esto para mí es mucho más práctico que lo recuerdes. Así que si en algún momento te preguntan, profe, cologaritmo, ¿de quién? No lo sé, a ver, vamos a poner el cologaritmo de 81 en base 3. Fácil, calcula el logaritmo de 81 en base 3 y al resultado por menos. Se acabó la historia. Sería logaritmo 81 en base 3, 4. Con este menos, menos 4. De forma directa. Acabamos con este acá, el antilogaritmo, que la notación sería así: antilog, ¿de acuerdo? Prácticamente casi todo voy a escribir, del número n en base b. Eso sí, acotaciones rápidas. El n puede ser incluso negativo. Claro, acá el n no existe restricción. Puede ser menos 3, puede ser 0, 1, lo que tú quieras. Porque el antilogaritmo se define agarrando la base y lo elevas a este número n. Así, tal y como estás viendo. Así se define el antilogaritmo. Así que si te sorprenden por ahí diciéndote hallar el antilogaritmo de, por ejemplo, de 3 a la de menos 2 en base 3, profe, pero esto no es que no es posible. Para el antilogaritmo sí, porque esto se define como la base 3, lo elevas a dicho número menos 2. Y 3 a la menos 2, eso debe ser un noveno. ¿De acuerdo? Listo. Antes de terminar con esta parte teórica, retrocedo un momento y a un comentario que tendría que hacerte y que se me ha pasado, está por acá, mira. En este caso del exponente, creo que mejor lo hacemos acá para no saturar mucho, ¿de acuerdo? Y en el caso del exponente que te había comentado, del logaritmo de un número x al cuadrado en base 2, por ejemplo, en base 5 vas a ponerle. Profe, ¿se puede bajar al exponente? Claro, no hay ningún problema. Lo que sí está mal es que tú hagas esto, por ejemplo, logaritmo de x en base 5, todo esto al cuadrado. Profe, bájelo, que no. Porque el exponente que puedes bajar únicamente va a ser del número y de la base. Si tú tienes el logaritmo, todo esto elevado al cuadrado, no. ¿Se reparte, profe, para cada uno? Tampoco. Simplemente te dicen que este resultado se eleva al cuadrado y no se puede bajar. Otra observación es escribir esto, pero de esta manera. ¿Esto qué significa? Lo que anteriormente hemos escrito, logaritmo de x en base 5 al cuadrado. ¿Se podrá bajar? Como te comenté hace un momento, no. Únicamente se baja cuando el exponente afecta directamente o al argumento o a la base. Ahí se podrá bajar. Los demás casos, no funciona. ¿Bueno? Listo, chicos. Ahora sí, con esto terminamos la parte teórica. Y rápidamente, hasta acá, ¿hay alguna pregunta, alguna duda con respecto a la teoría? Porque si no, ya la acabamos y ahora vamos inmediatamente con la resolución de los problemas. A ver, hasta acá, ¿algún comentario? Algo que por ahí de repente no haya quedado claro para explicarlo rápidamente y ahora ir con los problemas, ¿sí? Coméntenme por ahí rápidamente, si no, chicos. ¿Todo bien, me dicen? Ahí está Patricia, ¿cómo estás?
¿Sí? Me dicen que hasta este punto todo bien, no hay ningún problema. A ver, vamos a seleccionar esta parte. ¿Sí? Ya, listo. Ahora sí, entonces, listo chicos. Entonces, sin más, creo que he tratado de hacer la clase más resumida el día de hoy. Ahora nos queda algo poco más de 40 minutos. Aprovechemos estos minutos en resolver la guía, ¿de acuerdo? Vamos a resolver la mayor cantidad de problemas de eco que al menos tenemos en la guía, ¿de acuerdo? A ver, permítanme modificar esto antes no que se me pase después. Lo vamos a escribir por acá. A ver, listo. Ahora sí, me dicen que todo bien. Perfecto, chicos. Entonces, rápidamente, un favor, vayan viendo el material de su guía, que ojo, voy a darle prioridad solo a los problemas de eco por ahora, ¿de acuerdo? Si nos sobra tiempo, ya resolvemos lo demás. Por el momento, simplemente vamos a resolver los problemas de eco ahora mismo. ¿De acuerdo? A ver, un segundo. Esto lo estoy modificando por acá antes que se me pase y esto lo vamos a borrar. Uy, ya, ahora sí. Es por acá, logaritmo, así. Ahora sí, chicos. Vamos, esto de acá ya está todo listo. Ya esto se los voy a estar mandando en los próximos minutos, ¿de acuerdo? Bien, cerramos esta parte, guardamos. Y ahora sí, vamos inmediatamente con los ejercicios de la guía. Esta es la guía, esta es la práctica. Vamos con los problemas de eco. Empecemos con la número 2, ¿de acuerdo, chicos? A ver. Permítanme un segundo, vamos a listar todo para poder resolver estos problemas que están por acá. A ver, ¿dónde está? Uy, ¿qué hago haciendo acá? A ver, vamos a copiar esto por acá. Empecemos de la número 2, chicos, ¿ah? A ver. Ay, a ver, esto lo usamos por acá. Ya. Vamos a colocarlo acá. A ver, ya, y ahora sí, empezamos con el problema número 2. Ocultamos esto, llevamos el número 2 a la pizarra. Aunque el número 1 también sería bonito. Ya, el número 1, ojalá que nos dé tiempo para poder resolverlo después, ¿de acuerdo? Por el momento no nos vamos a distraer y vamos a enfocarnos en los problemas de eco, ¿de acuerdo? Que el problema 1 es bonito. A ver. Copiamos, lo llevamos por acá, ¿de acuerdo? Ya está. A ver, vamos con el número 2. Nos dicen, ya está, perfecto. En un cultivo de bacterias, el número T de horas transcurridas, ¿de acuerdo? Ojo, T está en horas, T en realidad representa el número de horas transcurridas, así que si en algún momento me hablan de minutos, ya sabes, lo pasas a horas, ¿de acuerdo? Las unidades juegan un papel fundamental al momento de resolver los problemas. Me dicen que el número de horas que está justamente señalado por la letra T, transcurridas, e importante. Y el número n de bacterias, ya, perfecto. Sé que n representa ¿qué cosa? El número de bacterias. Al cabo de esas t horas, están en la relación o están relacionadas mediante esta ecuación. Mira, esta ecuación funciona de esta manera. Tiene dos incógnitas, n y t. Si yo conozco el número de bacterias, puedo conocer el tiempo transcurrido para lograr esa cantidad de bacterias. O viceversa, si tengo el tiempo transcurrido, puedo encontrar el número de bacterias que voy a encontrar después de esas horas. ¿De acuerdo? Si tengo N, hallo T. Si tengo T, hallo N. Así de simple. ¿Qué me dice el problema? Me está pidiendo por acá, si ha transcurrido 6 horas. Ah, mira, clave. Me están dando el valor de T. Perfecto. Y esto lo voy a anotar por acá. El problema me está dando para T igual a 6. Importante, son 6 horas, están en las mismas unidades. Para T igual a 6. ¿Qué me piden hallar? El número de bacterias N, que es lo lógico. Práctico, profe. Sería logaritmo de quién? Del número N igual al logaritmo del número 4 más, vamos a colocarlo mejor, del número 4 más
t veces, que para este caso el t vale 6, ¿de quién? Del logaritmo del número 5. Y esto sabes cómo resolverlo. Lo hemos comentado justamente con uno de los ejemplos que he dado. Profe, ese 6 no es posible que esté ahí para poder sumarlos porque tienen la misma base 10. El problema es el 6. Y recuerda que este 6 lo vamos a regresar. Sí, es lo que vamos a hacer. Tendríamos logaritmo del número n igual al logaritmo del número 4, todos están en base 10, más el logaritmo de ¿quién? Del número 5 elevado a la 6. Lo regresamos como exponente. Y en estos dos últimos aplicamos suma de logaritmos, porque al tener la misma base será posible sumarlos. Y nos queda el logaritmo de ¿quién? De 4 por 5 elevado a la 6, que por casualidad, ¿cuánto es 5 a la 6? A ver, 5 a la 4 es 625. 625 por 5. 625 por 5 sería, a ver. 18 por 4. A ver, me dan la respuesta por ahí, creo que es 6250, me dicen. Sí, porque sería 12 y algo. Sí, está bien. Claro, sería 5, ya, 6250, sí, perfecto. ¿Ya lo operaron por ahí? 4 por 5 a la 6, toda esa operación te quedaría así. Logaritmo del número n es igual a logaritmo, toda esa operación me da 62.500. ¿De acuerdo? Esa sería la operación final. Entonces, aplicamos lo último que hemos visto para ecuaciones logarítmicas. Misma base, profe, estos dos los considero como iguales. Por lo tanto, n debe ser igual a 62.500. Ya está. Esa debería ser la respuesta para el problema número 2. La alternativa C, casita. ¿De acuerdo? Ya está. Problema directo. ¿Eh? Acá simplemente ha sido propiedad. Ocultamos esta parte. Vamos con otro problema más. Vamos con la número 3. A ver. Lo copiamos por acá. Ya. Ya está, mira. Vamos con el número 3. Nos dicen, suponga una población cuyo modelo matemático está dado por toda esta expresión. Vamos a ver quién es X y quién es P de X. En millones. Ah, perfecto. Por ejemplo, si al X le doy 3, esta población, no sé, imagínate que te sale, puede ser 45, supongamos, en el peor de los casos. ¿Qué quiere decir, profe? ¿La población es de 45? No, es de 45 millones. El resultado te lo devuelve en millones. ¿De acuerdo? Ya. Ahora sí. Esta expresión me devuelve la población. ¿De acuerdo? O sea, a partir de X, que todavía no sé qué es, yo le doy un valor a X y esto, al reemplazarlo, me devuelve P, que es la población. ¿De acuerdo? A partir del año 2010, ya, a ver, determina el número de años X de tal manera que la población... Ah, ya entendí, el problema creo que no se ha expresado bien. Hay muchas formas de hacerlo, pero el problema no lo he hecho bien. Mira, el modelo matemático vale así. Si yo le doy a X, por ejemplo, 5, profe, ¿está hallando la población después de 5 años? No. Es que X debe representar los años transcurridos desde el 2010, tu fecha base. ¿De acuerdo? Esa es tu fecha base. Es más, una pregunta para seguir explotando esta parte y ojalá que cuando hagamos función logarítmica vengan problemas así. Por ejemplo, si te hubiese preguntado la población inicial, al X le tienes que dar ¿qué valor? Vamos, a ver, piensa. Si yo te preguntase la población inicial, ¿tu X cuánto debería ser? Y eso es en muchos problemas de eco que nos va a ayudar y nos van a pedir esa cantidad inicial. ¿Cómo podría hallar la población inicial, o sea, la población en el año 2010? ¿Qué valor le tendríamos que dar a X para hallar esa población inicial en ese año base, 2010?
¿qué valor me conviene, no me conviene, sino qué valor le tengo que dar a X? Si quisiera hallar la población en el año 2010. Ni un año más, ni un año menos. ¿Cuánto debería ser el X? A ver, vamos, pensemos. ¿Cuánto debería ser ese valor de X? No es parte del problema, ¿de acuerdo? Pero explotemos el problema a un poco más. ¿Qué valor le podría dar a X o le tengo que dar a X para hallar la población en el año 2010? En tu año base, te dicen. A partir de ese año. Ojo, X representa los años transcurridos desde el 2010. Entonces, en base a eso, ¿qué valor me permite hallar la población en dicho año 2010? Exactamente en el 2010. A ver, pensemos. ¿Cuánto deberá ser X? ¿Qué valor? A ver, ¿qué dicen por ahí? Claro, debería ser 0. Profe, si me piden el 2010, debo entender que no ha pasado ningún año. Exacto, que el X debe ser 0. Y si tú lo reemplazas, sería 10 a la 0,2 por 0, 0. 10 a la 0, 1 por 4, 4. Quiere decir que en el año 2010 la población es de 4 millones. Mira cómo me puede servir ese dato incluso, ¿ah? Entonces, ahí ya tengo que empezar, digamos, a crear algunas posibilidades porque cuando lleguemos a la parte de función exponencial, lo más probable es que haya problemas de ese tipo. Bueno, ya está. Entonces, X representa los años transcurridos. O sea que si al X, por ejemplo, le doy 5, estaría hallando no la población en el año 5, sino en el año 2010 más 5, 2015. ¿De acuerdo? Así funciona la fórmula. Ya está. Ahora, entonces, para el problema, o me dan los años transcurridos o me dan la población, pero una de las dos me debe dar como dato. Y el problema me dice lo siguiente: determine el número de años para que la población, mira, acá está el dato, la población debe ser de 12 millones. O sea, me están dando dato como dato P. P de no sé cuánto, pero me dan la población P. ¿De acuerdo? Este es el modelo el cual va a seguir la población. Entonces, voy a colocar acá como el valor de la población que tengo o que debo de considerar debe ser, profe, pero 12 millones, o sea, 12 por 10 a la 6. No, no, no. Recuerda que esta fórmula te lo devuelve en millones. Entonces, yo quiero encontrar un valor de X, ¿de acuerdo? Quiero encontrar un valor de X que me permita que esa población, al reemplazar ese X acá, me devuelva, ¿qué cosa? 12 millones. 12. Bueno, recuerda que la fórmula te lo devuelve en millones, así que no pasa nada. Pero, profe, ¿quién es P de X? Vamos, tu ecuación sería 4 por 10 elevado a la 0,02x, ¿de acuerdo? Tenemos que encontrar ese valor de x. Esa es la idea para el problema. Encontrar ese valor de x. Y esto debe ser igual a 12. El 4 lo pasamos a dividir. Tendríamos 10 a la 0,02x igual a ¿cuánto? 2 entre 4, 3. Y acá hay varias formas de encontrar quién es el logaritmo. Una de dos es utilizando la definición. ¿De acuerdo? La definición dice así: logaritmo de un número en base b igual a, vamos a colocarle x, ¿de acuerdo? Para que te guíes. Hacemos al revés el proceso, ¿de acuerdo? La definición es base x, perdón, base b, logaritmo x igual a n. Tienes esta ecuación, modélala de esta manera, ¿de acuerdo? Ahora, quiero que me digas quién es el logaritmo. ¿Cómo será el logaritmo? A ver, identifica los elementos. Profe, a ver, si es que me complico acá, identifico los elementos. Tu base, ¿quién debería ser? El 10. ¿De acuerdo? Para tu problema, la base sería 10. El exponente sería esto de acá, toda esa expresión, 0,02x. Y el número
debe ser 3. Por lo tanto, ¿quién debe ser el logaritmo? El logaritmo debe ser del número 3, ¿en qué base? En base 10. O sea que esta ecuación sería lo mismo que escribir logaritmo de 3 en base 10 igual a 0,02x. ¿Se comprende esto que está por acá? ¿Sí? ¿Se llega a comprender qué es lo que acabo de hacer? Eso es con la definición, ojo. Simplemente he aplicado la definición para esa parte. Lo he llevado de una ecuación exponencial a escribirlo como logaritmo. Por último, si no entiendo cómo se hace eso, podemos verlo de otra forma. Ojo, si me han entendido esto de acá, enhorabuena, es lo más práctico. Si no, no hay problema. Vamos a hacerlo de otra manera. A esta ecuación le voy a tomar a ambos lados logaritmo. ¿Sí? Ahora, la base, pues tú la escoges. De preferencia, tómale la base, la misma que está por acá, 10. ¿De acuerdo? Le voy a tomar logaritmo en base 10 a ambos lados. ¿De acuerdo? Logaritmo, ¿de quién? Y acá también logaritmo. Ambos lados. Tendría logaritmo en base 10 de 10 a la 0,02x. Acá igual al logaritmo de 3 en base 10. Y acá empezamos. Propiedad, profe. El exponente... acá cometí un error. Vamos a ponerlo así. Ya está. El exponente lo bajo. Claro. Propiedad del sombrerito, profe. Este exponente 0,02 lo bajo. Y tendría que colocar 0,02x por el logaritmo de ¿cuánto? El logaritmo de 10, que por cierto, tiene base 10 y este es 1, por el logaritmo de 3 en base 10. A ver, este logaritmo de 10 en base 10 queda 1. Por eso había justamente elegido al logaritmo en base 10. Lo puedo escoger de cualquier base, pero de preferencia la base la cual está utilizando acá. ¿De acuerdo? Ya está. Nos quedaría ¿qué cosa? 0,02 por x igual al logaritmo de 3 en base 10. El 0,02 mándalo a dividir 1 entre 0,02. ¿Eso cuánto es, por casualidad? Eso, a ver, por 100 arriba y abajo, 50, ¿sí? 1 entre 0,02, verifíquenlo por favor, 50 por el logaritmo de 3. ¿Qué dicen? ¿Sí? 1 entre 0,02, 50 sale, si no me equivoco. Y con esto creo que la clave sería la A, ¿puede ser? ¿Sí? Perfecto, listo. Ya está. Problema resuelto entonces. Ya está, chicos. Vamos con otro más. ¿Nos da tiempo? Claro, sí, todavía tenemos tiempo. Vamos, avanzamos. Ya hemos hecho el número 3, vamos con el número 4. Otro deco que tenemos por acá. A ver, ¿qué nos dice la número 4 por acá? Tenemos, en diciembre del 2002, la edad de Miriam era la solución de la ecuación. Ya, perfecto. ¿Cuántos años tendrá en diciembre del 2020? Perfecto. Hallo la edad de Miriam, que sale de acá una solución. Luego le sumo 18, porque pasado del 2002 al 2020, 18 años, y esa es la respuesta. Y se acabó. ¿De acuerdo? Ahora sí. Nos enfocamos en resolver ese problema y para eso vamos a hacer lo siguiente. Aplicamos una propiedad que hemos comentado en la teoría que era así. Potencia, base b, exponente, un logaritmo donde la base coincida con esta otra. Y esto elevado a un número n. Esto como resultado te da el mismo número n. Vamos a aplicar esa propiedad. Entonces, digo directamente por propiedad. ¿De acuerdo? Sí, es más, creo que en los dos se está cumpliendo. Mira, base 7, te queda x cuadrado más 100. Al otro lado, base x, te queda ¿qué cosa? 20x. ¿De acuerdo? Yo sé que acá debo hacer las restricciones, por el momento nos vamos a enfocar en resolverlo, luego ya explicaremos las restricciones. Y para eso mandamos a restar el 20x, tendríamos x cuadrado menos 20x más 100
igual a 0. Y si no me estoy equivocando, esta expresión forma un binomio al cuadrado. Sí, es un TCP. Viene de x menos 10 elevado al cuadrado, igual a 0. Y para que esto ocurra es porque el x vale 10, pues. Claro, 10 menos 10, 0, al cuadrado 0. El x vale 10. Por lo tanto, el problema se acabó. Porque si en el 2002 Miriam tiene ¿cuánto? Tiene 10 años, me preguntan la edad en el 2020. Fácil, profe. Del 2002 al 2020 han debido de transcurrir 18 años. Entonces, en realidad, la edad de Miriam en el 2020 habrá sido de 28 años. Se acabó. Problema directo. ¿De acuerdo? En la número 4 debería ser la C. Casi. Ese problema es bastante básico con respecto a la teoría. Siguiente, vamos con el número 5. Vamos por acá. A ver, ¿qué nos dice la 5? Vamos con la número 5 por acá. A ver, lo vamos a copiar por acá. Listo. A ver, la número 5 nos dice, si f de x es igual a 2 logaritmo de x más 1 en base 2, determine la altura a la que se encuentra una partícula en movimiento entre el tercer y séptimo segundo, donde x es el tiempo en segundos y f de x es la distancia. Ah, ya. Lo que pasa es que esta función logarítmica, si uno ya sabe cómo se grafica, es más o menos así, ¿no? Es una función creciente. Obviamente para un tiempo 2, para un tiempo 3, mientras vaya aumentando, su altura va a ser mayor. La trayectoria de esta partícula siempre va a ser así, va a ir aumentando su altura. ¿De acuerdo? Ahora, este problema no es de gráficas ni nada, simplemente ¿qué cosa? Me dicen que x, ¿qué representa? El tiempo en segundos, importante, y al reemplazarlo, o sea, f de x, me da la distancia en metros. Bueno, altura mejor, ¿no? Claro, altura. Mejor estaría si me hubiesen dicho altura. Creo que es más práctico. Entonces me piden la altura ¿dónde? En el tercer y séptimo segundo. Fácil. Cuando el x sea 3. Pues. Cuando el x sea 3, reemplazo. Tendría que reemplazar f de x, perdón, f de 3, vamos a ponerlo de frente, f de 3 igual a 2 veces logaritmo de 3 más 1 en base 2. Y esto sería logaritmo de 4 en base 2, 2 por 2, 4. F de 3 vale 4. Quiere decir que al tercer segundo se encuentra a 4 metros de altura. ¿De acuerdo? La primera parte es 4 metros de altura, o sea, la B hasta el momento. Y luego para x igual a ¿cuánto? En el séptimo segundo, cuando el x vale 7, tendríamos f evaluado en 7 debe ser igual a 2 veces el logaritmo de 7 más 1 en base 2. Logaritmo de 8 en base 2, 3 por 2, 6. O sea que la altura en el séptimo segundo debe ser de 6 metros. Por lo tanto, me preguntan justamente ese rango de alturas entre el tercer y el séptimo segundo, que sería entre 4 y 6. La clave debería ser la B. Problema directo, ¿de acuerdo? Listo. Entonces lo colocamos así, 4 metros, y esto indica que se encuentra a 6 metros. Ya está. Continuamos. Vamos con otro problemita. Sí, creo que acá hay un pequeño espacio. No, ya no. Vamos a otro lado. A ver. Ocultamos. Vamos con el número 6. También problema de eco. Vamos a darle prioridad a ese problemita. Las claves están acá. Ya está, ahora sí. Lo llevamos por acá y empezamos. Vamos. Nos dice, vamos con el problema número 6. ¿Qué nos comentan? Un estudio sobre plantas de cierta región geográfica
determinó que en terrenos de X metros cuadrados de área, perfecto, vamos anotando esto, en terrenos de X representa el área, la superficie, ¿de acuerdo? Vamos a tener varias regiones, varios terrenos, y X va a representar la superficie de un terreno en específico, ¿de acuerdo? El promedio de especies ubicadas es Y. Acá está el problema. Ya tenemos X representa superficies, mientras que la letra Y representa el promedio de especies ubicadas en dicha región, en dicha superficie X, ¿de acuerdo? Además, cuando el logaritmo de Y se grafica con el logaritmo en función del logaritmo de X, obviamente, claro, esta es una función lineal, eso sí es obvio, ¿de acuerdo? No nos vamos a involucrar en eso, pero sí se da a entender que esto debe estar representado por una función lineal siempre y cuando se trabaje con logaritmos. No importa. La idea es que nos dan la relación entre el logaritmo de Y y el logaritmo de X. Entonces, si me dan como dato el Y, o sea, el promedio de especies ubicadas en una determinada región, puedo encontrar la dimensión, la longitud, la medida de esa superficie. O al revés, si me dan esa superficie, puedo hallar el promedio de especies. El problema, ¿qué me dice? ¿Cuál es el promedio de especies? Ya está. Me están preguntando acerca del Y. ¿Y cuánto es el X? Para un área de 256 metros cuadrados. Se acabó el problema. ¿De acuerdo? El problema me está diciendo que encuentre Y para X igual a ¿cuánto? A 256. Se acabó. Tengo que reemplazar. Nada más. Sería logaritmo de Y igual al logaritmo, esto lo vamos a dejar por el momento 11,2, ¿de acuerdo? Menos logaritmo de 1 sobre 100, por el momento también lo vamos a dejar tal y como está. Yo sé que se puede efectuar, pero déjalo un momento por ahí, más 1/2 del logaritmo de X, pero X vale para nuestro problema 256. Ya está. A ver, déjame ver cuál sería la forma adecuada. 256 tiene raíz cuadrada exacta. Mira, vas a hacer lo siguiente, ¿ah? Vas a hacer lo siguiente. A ver, vas a hacer lo siguiente. Vamos a juntar la suma. Creo que es lo más fácil de hacer. Logaritmo de Y en base 10 es igual al logaritmo de 11,2 y lo vamos a juntar con esta suma. Pero a esta suma quiero que hagas lo siguiente. Imagínate que este 1/2 es todo el coeficiente y regrésalo al 256. Espero que me entiendas. Profe, ¿no que el 1 era para el de arriba y el 2 va para abajo? Sí, sí, sí. Pero quiero que veas al coeficiente como 1/2 entre 1. Y que ese 1/2 regrese al número, al argumento, al 256. ¿De acuerdo? Yo confío en que me estás entendiendo esa parte. ¿De acuerdo? Y tendríamos lo siguiente. Logaritmo de ¿quién? De 256, pero ojo, elevado a la ¿cuánto? Elevado a la 1/2. Lo hago porque el 256 tiene raíz cuadrada exacta, si no me equivoco. Menos logaritmo de 1 sobre 100. Ya está. Operamos. Logaritmo de Y sería igual. Profe, hay suma. Entonces, ¿qué es lo que haces? Multiplicas, ¿de acuerdo? A ver, alguien rápidamente. 256 con raíz cuadrada debe ser 16. Ya, voy copiándolo. Multipliquen 11,2 por 16. Rápidamente, chicos. A ver, para ir ahorrando ya, bueno, ahorrando tiempo acá. 11,2 por 16. ¿Cuánto sale eso? Menos logaritmo de 1 sobre 100. ¿Cuánto sale esta operación? Logaritmo de Y igual. ¿Logaritmo de cuánto? 11,2 por 16. Perfecto. Me dice Pamela 179,2. Gracias. 179,2. Menos logaritmo de 1 sobre 100. Ya. Creo que ya puedes ir marcando tu respuesta porque acá, como es diferencia, se divide 179,2 entre 1 sobre 100. Por extremos y medios,
Este 100 multiplica arriba y tendríamos logaritmo de y igual al logaritmo de ¿cuánto? Corre dos ceros y sería un cero por acá, o dos cifras, perdón, y la respuesta por acá nos quedaría 17.920. Al tener la misma base 10, consecuencia, el y, o sea, el promedio de especies encontradas en un área de 256 debe ser de 17.920 especies. Ya está. La clave debería ser beso. No, perdón, ¿qué hablo? La D. Ya se me está pasando. Ya está, chicos. Ahora sí. Continuamos. Vamos a borrar esta parte y vamos con otro problema, que estamos todavía a tiempo. Sí, nos queda un poco más de 10 minutos. Aprovechemos. Vamos con el siguiente, el número 7. Vamos con la número 7. Copiamos y cerramos, copiamos esta parte. Esta vez estamos desarrollando mayor cantidad de ejercicios, enhorabuena, porque este es un tema también que viene de manera frecuente, tanto con función exponencial. A ver, continuemos. En el número 7 nos dicen, el representante de marketing de la clínica de cirugía plástica S determina que la cantidad de dólares que debe gastar semanalmente en publicidad para promover la atención de X pacientes está modelada según esta función. ¿Cómo funciona esto o cómo se trabaja? Primero, nos dicen que X representa ¿qué cosa? El número de pacientes atendidos debido a esta publicidad. Tú le das una cantidad de pacientes acá, al reemplazarlo te da un valor de P. ¿Eso qué significa para ti? El P representa la cantidad de dólares que se invierte en publicidad de manera semanal. Importante aclarar todo, el problema creo que no lo hace. Te pregunta, determina el gasto publicitario, o sea, P, cuando a que se necesita para atender a 20 clientes. Perfecto, a 20 pacientes. Por lo tanto, lo que me dicen es que evalúe la función cuando el X es 20. Y tendría P evaluado en 20. Recuerda que esto me va a devolver lo que debo invertir en publicidad para tener a esos 20 pacientes. Esto debe ser 200 por el logaritmo de ¿cuánto? De 4.000 dividido entre 24 menos el X, que para nuestro caso es 20. Listo, chicos. A ver, operamos esto rápidamente, ¿de acuerdo? Nos quedaría lo siguiente. P evaluado en 20 debe ser igual a 200 por el logaritmo de 4.000. 24 menos 20, ese es 4. Ya está. 4.000 entre 4, 1.000. Logaritmo de 1.000 en base 10 obviamente debe ser 3. Por ese 200, todo se resume a 600. Sí. P evaluado en 20 debe ser igual a 600, operando rápidamente. ¿De acuerdo? Claro, acá te queda el logaritmo de 1.000, 10 al cubo. Por 3 sería de frente 600. Quiere decir que para atender a 20 pacientes, lo que debe hacer es invertir $600 en publicidad, lo cual no sé si sea rentable o no. Pero bueno, es asunto de este representante de marketing. Continuamos, chicos. Vamos, que nos queda tiempo. Claro, todavía nos queda tiempo. Vamos, continuamos. Todavía tenemos unos cuantos problemitas por acá. La 7 ya lo hemos hecho. La 8 es deco. No. ¿Cuál es otra deco por acá? Déjame ver. La número 11. Vamos con la 11. Copiamos y cerramos esta parte. Lo llevamos por acá y lo resolvemos. Nos dicen, la suma de soluciones de esta ecuación logarítmica representa la edad de Rosa. Me preguntan cuál será su edad dentro de 10 años. Ya sabes, su edad más 10. Ojo que la edad de Rosa es la suma de las soluciones. Atento. A ver, ¿cuál o qué es lo que me conviene? Yo diría que, a ver. Quiero hacerlo lo más fácil posible. A ver,
Mira, lo que pasa es que acá la base es 2 y acá la base es 3. No me ayuda. Pero lo que sí puedo hacer es cambiar el 4 con el 3. Me conviene, ¿de acuerdo? Me conviene cambiarlos. Entonces, voy a hacer lo siguiente. Por acá tendría 2, ¿de acuerdo? Elevado al logaritmo de x al cuadrado menos 5x más 15, ¿de acuerdo? Todo en base 5 igual a 3, perdón, acá ya ahorremos tiempo. ¿Qué hacemos? Aplicamos una de las reglas adicionales, el 4 baja y el 3 sube. Y tendríamos 4 elevado al logaritmo de 3 en base 5. Ya está. Ahora sí, operamos, ¿de acuerdo? Profe, pero todavía no son la base en la misma. Perfecto. Vamos a seguir transformándolo, ¿de acuerdo? Tendríamos 2, bueno, lo pesado ha sido escribir, o va a ser escribir todo esto de nuevo. Logaritmo de 5, en base 5 de x al cuadrado menos 5x más 15, ¿de acuerdo? Y esto debe ser igual. Acá vamos a hacer al toque todo esto, ¿de acuerdo? Este 4, profe, es 2 elevado al cuadrado. Y todo esto está elevado al logaritmo de 3 en base 5. ¿De acuerdo? Es más, este proceso lo voy a hacer acá en rojo para hacerlo paso a paso. Este 4 lo transformo como 2 al cuadrado. Y todo esto queda elevado al logaritmo de 3 en base 5. Potencia de potencia, aplico la propiedad y esto sería así. Sería 2, sería 2, que este 2 multiplica el logaritmo. 2 veces el logaritmo de 3 en base 5. Pero no me conviene que este 2 esté fuera. Y para eso aplicas el comentario de hace un momento. Regreso al 2 como el exponente del 3. Y tendría ¿qué cosa? 2 elevado al logaritmo de ¿cuánto? Este 2 pasa a ser el exponente y tendría 3 al cuadrado, 9. ¿De acuerdo? ¿En qué base? En base 5. Ya está. Con esto ya puedo establecer una analogía entre lo que tengo en el primer miembro y en el segundo. X más 15 y por cierto, esto está en base 5. Empezamos. Profe, bases iguales. Entonces, los exponentes deben ser iguales. Logaritmo de x al cuadrado menos 5x más 15 en base 5 igual al logaritmo ¿de quién? De 9, también en base 5. Y por ecuaciones logarítmicas, al tener la misma base, profe, estos dos deben ser iguales. X cuadrado menos 5x, uy, madre mía. A ver, menos 5x más 15 debe ser igual a 9. Lo mandamos a restar, x al cuadrado menos 5x más 6 igual a 0. Ya está, chicos. A ver, borramos esto. 2, 4, 10. Ya, a ver. Listo, a ver, rápidamente, chicos. Acá salen dos soluciones, 2 y 3, con aspa simple, ¿de acuerdo? Ustedes lo hacen al toque y salen dos soluciones. El x sale 2 o el x puede ser 3. Eso es aplicando aspa simple, ¿de acuerdo? Las dos serán soluciones, pues hay que verificarlas, porque imagínate que una de estas nos dé arriba un número negativo. Ni hablar, no se puede. X igual a 2, reemplázalo. 4 menos 10 menos 6, 15, sí está bien, sale posi. 3, 9 menos 15, está bien, sale posi, perfecto. Con cualquiera de estos, la expresión que está arriba es positiva. Eso sí hay que tener cuidado, ¿de acuerdo? Por lo tanto, ¿qué nos dicen? Que la edad de Rosa está representada por la suma de soluciones. La edad, ¿de acuerdo?, de Rosa está representada por la suma que es 2 más 3. La edad es de 5 años. ¿Qué me preguntan? La edad de Rosa dentro de 10 años. Perfecto, profe. Súmele 10 nomás, sin más. Si le sumamos 10, entonces tendríamos que la edad de Rosa debe ser de 15 años. Listo. Problema resuelto. Alternativa C. ¿De acuerdo?
Vamos, acá hay un espacio más. Todavía nos da tiempo para un ejercicio más, entonces. La 11. Ya hemos resuelto la 11. A ver. Creo que hasta incluso dos. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Ya, a ver, me gustaría hacer la 15. Creo que nos puede dar tiempo. Vamos rápidamente. La 14. A ver, al toque. Queremos desarrollar todos los problemas de eco al menos. Creo que la 14 nos puede dar espacio acá. A ver. ¿Dónde está? Creo que... Ya listo, chicos. Vamos. A ver, empecemos. En la 14 nos piden calcular nuevamente la edad de Richard. ¿Y qué me piden? La edad de Richard dentro de 5 años, ya sabes. E más 5. Cada uno de los logaritmos lo voy a encontrar por acá. Primero, logaritmo de 32 en base 2. A ver, creo que no hay discusión con que esto es 5, de forma directa. ¿De acuerdo? Más de uno sabe que eso es 5. Lo que voy a hacer es aplicar las propiedades para estos dos. Logaritmo de 16 en base raíz de 2. Tanto 16 como raíz de 2 lo voy a escribir como potencias utilizando base 2. Sería así. Logaritmo, madre mía. A ver, logaritmo de 16, 2 elevado a la 4. Raíz de 2, eso es 2 elevado a la 1 medio. Aplicas la propiedad del sombrerito. El 4 sale y el 1 medio también. Y nos quedaría 4 entre 1 medio. O multiplicado por el logaritmo de 2 en base 2, que sabes que por propiedad eso es 1. ¿De acuerdo? Y 4 entre 1 medio, eso es 8. Perfecto, ya tenemos un valor. Siguiente, vamos con la última, ¿de acuerdo? El último logaritmo sería logaritmo de 16 en base 1 medio. Hacemos lo mismo, ¿de acuerdo? Aplicamos el mismo concepto. Logaritmo, el 16 es 2 elevado a la 4, mientras que el 1 medio es 2 elevado a la menos 1. Extraemos a estos dos, al 4 y al menos 1, que sería así, sería 4 entre menos 1 por el logaritmo de 2 en base 2, que nuevamente por las propiedades vistas, esto es 1. Y 4 entre menos 1, menos 4. Ya está. Ya tenemos a los tres logaritmos. Por lo tanto, ¿cuánto es E? E nos queda el primer valor, que sale 5, sumado con el segundo logaritmo, que es 8, menos, ten cuidado porque el último logaritmo nos queda menos 4, que con este menos se vuelve posi y nos estaría quedando que E es igual a 17. Por lo tanto, la edad de Richard es de 17 años, ¿de acuerdo? Vamos a ponerle acá, Richard tiene 17 años. ¿Qué me están preguntando? Me están preguntando su edad dentro de 5 años. Pues ya sabes, hay que sumarle ¿qué cosa? 5. Entonces, su edad deberá ser de 22 años. A ver, permíteme un segundo, creo que ya me he pasado. Sí, ¿te parece si te quito un par de minutos más para explicarte el último deco que hay? Creo que es la número 15. ¿Sí? ¿Me permites? ¿Sí? A ver, permítame un segundo. Ya, perfecto. Solo es un problemita, el último, ¿de acuerdo? El último es también un problema de eco. Con esto terminamos la sesión el día de hoy. A ver, y ya todos nos vamos a almorzar, porque también estoy con hambre. A ver, vamos con el último problema, que es, lo hacemos por acá. Ya no hay espacio. A ver. Dame un segundo, dame un segundo. A ver, a ver, a ver, a ver. Ya, lo copiamos por acá y lo llevamos acá. Ya, terminamos con este, chicos. Nos dicen, si la suma de las soluciones de esa ecuación, perfecto, ecuación logarítmica, enhorabuena, representa el número de hermanos que tiene Jesús. ¿Cuántos hermanos son en total? Perfecto. Ahora sí, empezamos, profe. Logaritmo tiene base 10. Base 10, base 10. El único problema es este 1, profe. Este 1 no es un logaritmo. Pues lo podemos transformar, porque si todos tienen logaritmo con base 10, entonces este 1 no tiene por qué ser la excepción. ¿Cómo lo transformo? Como logaritmo de 10, que en base 10 es 1, por propiedad, eso lo sabemos.
¿de acuerdo? Más, ojo que este 1 lo he transformado como logaritmo de 10 en base 10, 1. El otro, logaritmo de x, más el otro es logaritmo de x menos 1. Esto me debe dar logaritmo de 120. Todos tienen base 10. Acá hay puras sumas, profe. ¿Lo puedo multiplicar a los tres directamente? Claro, adelante. Tú mismo eres. ¿Logaritmo de quién? De 10, que multiplica a x y que también multiplica al x menos 1. Sí, los tres se multiplican directamente ya que tienen la misma base. Al otro lado te quedaría logaritmo de 120 en base 10. Y aplicamos lo visto en ecuaciones. Misma base, profe, los números deben ser los mismos por acá. A ver, rápidamente esto lo borramos y vamos a igualar 10 por x menos 1, igual a 120. Saque décima, adelante. Sacamos décima, por acá también décima, nos queda x por x al cuadrado, x por menos 1 menos x igual a 12. Ahorramos tiempo, este 12 lo mandamos a restar y formamos nuestra cuadrática. ¿De acuerdo? Aspa simple, esto queda creo que x menos 4 multiplicado por x más 3. Esto es igual a 0. Entonces, igualo cada uno a 0. Profe, x igual a 4 o x igual a menos 3. Ya está, profe. Si usted me dice que la suma de soluciones coincide con el número de hermanos que tiene Jesús, profe, 4 menos 3 es 1. O sea, tiene un hermano. Contando con Jesús serían 2. No hay clave. Sí, es que el problema, uno técnicamente debería hacer antes de esto una pequeña observación. Y es que estos números x y x menos 1 deben cumplir la condición de existencia del logaritmo. Sí, técnicamente lo que primero debería haber hecho es que el x, que es el argumento del logaritmo, debe ser mayor que 0. Y además, el x menos 1 debe ser también mayor que 0. Para que estas dos condiciones se cumplan al mismo tiempo, lo que entiendo es que el x es mayor que 1. Del segundo, ¿no? La intersección. O sea que el x nos debe salir un número mayor que 1. Por eso descarto totalmente al menos 3. No cumple. Lo voy a colocar por acá. El menos 3 no cumple. Menos 3 menos 1 menos 4. No puedes tener un logaritmo cuyo argumento sea negativo. Entonces, el único valor debe ser 4. Por lo tanto, el problema me dice, la suma de soluciones es el número de hermanos que tiene Jesús. Perfecto. Por lo tanto, vamos a colocar por acá Jesús, ¿de acuerdo? Jesús tiene ¿cuánto? La suma de soluciones, solo hay una solución que es 4. Por lo tanto, Jesús tiene 4 hermanos, ¿de acuerdo? Lo que me pregunta el problema es ¿qué cosa? ¿Cuántos hermanos son en total? Contando con Jesús, en total debería tratarse de 5, ¿de acuerdo? Que la respuesta debería ser entonces la alternativa A. Listo, chicos, entonces nada, hemos acabado justamente esta semana todos los problemas de ECO, ¿de acuerdo? Cualquier pregunta, cualquier consulta acerca de algún problema que está en la guía, no duden en consultarlo a través del Classroom, ¿de acuerdo? Nos estamos quedando hasta este punto, creo que la próxima semana no nos vemos porque hay un feriado, ¿de acuerdo? Así que si desean preguntar, ya saben que pueden utilizar el Classroom, ¿de acuerdo? Listo, chicos, disculpen por haberles quitado un par de minutos. Muchas gracias por la atención prestada el día de hoy y nos estamos viendo de acá a 2 semanas todavía, ¿de acuerdo? Nos vemos, cuídense, chao, chao. Buen inicio de semana a todos.